Uno, dos, tres. Hola, ¿cómo están? De nuevo, bienvenidos a Home Trader. Mi nombre es Fernando. Estos días y esta semana, hoy estamos al día 20 del mes 9 y está sucediendo algo espectacular, algo único que no habíamos visto o no habíamos tenido la posibilidad de ver en mucho tiempo. Estamos viendo que las bolsas de valores están en un desplome total, están en rojo, llevan una semana en rojo. Estoy mirando aquí los índices, el S&P 500, y se levanta hoy en rojo. ¿Listo? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿O qué está pasando? ¿Por qué esto está en rojo? ¿O por qué se ha comportado de esta manera el mercado? Todo se debe a una gran empresa en China. Todo el mundo la conoce como, o todo el mundo la ha escuchado estos días como Evergrande o Evergrande en español. ¿Listo? Entonces hoy, el día de hoy, les vengo a contar qué es lo que está sucediendo en el mercado, qué es lo que, por qué está en rojo. ¿Listo? Empecemos con un poco de historia. Bueno, Evergrande Group o Evergrande Real Estate Group es la marca real de estate más valiosa del mundo y es la segunda promotora inmobiliaria de China, o al menos así lo era antes de su cotización bursátil. Se desplomase un 90%, un menos 90% en los últimos meses. Hablamos de un inmenso coloso con pies de barro, la viva imagen de la megalomanía en China en los últimos años, sustentada a base de deuda y crédito masivo. Y para un poquito más contexto, Evergrande abarca multitud de segmentos y sectores de los más diversos que por momentos eclipsan su corpus science o la promoción inmobiliaria. ¿Listo? Tiene intereses en la salud, la gestión del agua, vehículos eléctricos, la banca, hasta el fútbol. Pero acomodo un poco las cámaras porque estoy grabando en dos cámaras al tiempo. Y como bien conocemos aquí en Latinoamérica, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces vamos a recapitular uno por uno los problemas. Entonces, primer problema. Los problemas para el emporio fundado por el gran famoso Ui Ka-chan es el nombre, empiezan a mediados de 2020, cuando afronta una grave crisis de liquidez. Un grupo de inversores con derecho a forzar un reembolso de 13 mil millones de dólares de deuda ponen en jaque la viabilidad de la firma, y a finales de septiembre más o menos se llega a un acuerdo y esto renuncia a sus pretensiones iniciales. Evergrande se mantiene a flote, pero paga un alto precio. En 2 meses y medio dilapida la mitad de su valor. Podemos ver el gráfico. Pero esto no es el primer match ball que salva a Jan, pero sí es el más importante, lo que deja entrever la delicada de la situación, porque para aquel entonces Evergrande arrastra una deuda de más 120 millones de dólares entre sus distintas filiales, repartida en una baraña más o menos de 100 bancos. Aquí estoy mostrando otra gráfica. Pero por si no hubiese suficiente presión encima de la compañía, también esta afronta importantes vencimientos de deuda del último trimestre del año, más o menos unos 5.600 millones de dólares. Y el segundo punto de vista es ya llegado ya al 2021, contrariamente a lo que muchos analistas esperábamos, Evergrande ha logrado pagar a tiempo sus distintos compromisos de deuda y sigue en pie. Por el camino se han cometido desinversiones parciales en su filial de EBS o en su marketplace, que es conocida como SF Group. Más o menos a 30 de junio del 2021 corta su deuda un 20% hasta situarla en 88 mil millones de dólares, que viene siendo su cifra más baja en 5 años. Y la letra pequeña de esto es que sus cuentas por pagar se disparan a 150 mil millones de dólares entre proveedores y subcontratantes. Esto obviamente es insostenible en este punto. Al día de hoy, el pasivo de Evergrande se enfila más o menos en la cifra de 300 mil millones de dólares, con apenas 15 mil en caja. O sea que esto viene diciendo que es la inmobiliaria hasta el momento más endeudada del mundo. Pero para más contexto, vamos a entrar en los siguientes datos.
El grueso del inventario de Evergreen está formado por proyectos inacabados. El 60% de los activos totales de la compañía corresponden a un inventario que suman un valor de 202 mil millones de dólares. O sea que esto es un 54% versus el 2018. O sea, en palabras, no tienen una caja real. Llegados a este punto, aquí los inversionistas nos hacemos algunas preguntas importantes que planteamos escenarios factibles para mirar cómo resolver esta encrucijada. A ver, la primera pregunta es, ¿por qué no traspasa parte de sus proyectos inmobiliarios inacabados a algún fondo de infraestructuras u otra inmobiliaria con un músculo financiero para finalizar? Y la respuesta es muy fácil, porque lamentablemente la calidad del inventario de Evergreen es muy baja. Bloomberg estima que con datos del 2020, el 57% y el 31% de sus adquisiciones de terreno fueron en ciudades Tier 3 o Lower Tier 2 de China. Esto es una escala de calificación en China que más adelante vamos a explicarla aquí en un espacio. Bueno, volviendo más, la compañía necesita una media de 3,5 años para vender un proyecto inacabado. Ojo, es 3,5 años para vender un proyecto inacabado. Y salió hace poquito en la agencia de noticias Sky News. Por su parte, decía que Evergreen está ofreciendo los apartamentos y plazas de parking con descuentos del 28 y el 52% respectivamente. Entonces uno se pregunta acá en este punto, ¿por qué no acelera en su plan de desinversiones entre sus filiales para levantar capital y obtener con ello algo de fluidez, algo de oxígeno, algo de tiempo? Y nosotros acá investigamos y miramos que es una opción que la propia compañía ha planteado en reiteradas ocasiones, pero con el común denominador que pasa siempre para sacarlas a bolsa. Y este es un proceso lento y farragoso que no se completaría bien, así hasta entrando en 2022. Entonces esto no resuelve, por tanto, el problema a corto plazo. Ahora otra pregunta. ¿Qué hay de acudir al mercado y pedir nuevos préstamos con tal de refinanciar la deuda y alargar vencimientos? Entonces, eso sería la salida más fácil, pero no es viable, primeramente porque pues, la credibilidad y confianza de esta compañía ahorita no existe, está nula, y segundo porque contraviene la política de las famosas 3 líneas rojas en China, que en agosto del 2020 se aprobó en Pekín y que es para reducir el endeudamiento del sector real estate en China. Esta política de las famosas 3 líneas rojas es básicamente en el cumplimiento de tres radios, ¿no? Entonces el radio pasivo, activos, que son excluidos por cobros por anticipado, es inferior al 70%, el radio de apalancamiento neto inferior al 100% y el radio caja deuda a corto plazo superior a 1%. Entonces ninguna de estas tres las está cumpliendo, o sea, no hay ninguna de estas políticas las está cumpliendo esta empresa. Entonces nos preguntamos, ¿y por qué no sale entonces el Partido Comunista Chino al rescate y evita el colapso con dinero público? Pues bien, ahí está la pregunta, y que para responder esta cuestión debemos adquirir un poquito de perspectiva y saber de dónde venimos. Evergreen no es ni por la sombra ni por asomo el primer coloso en China al borde del colapso, ni siquiera es el primero del sector inmobiliario. Antes, en empresas gigantes, colosos chinos como Anbang Group o HNA Group han protagonizado situaciones parecidas con riesgos potencialmente sistemáticos que han terminado en reestructuraciones masivas. ¿Y qué hizo Pekín en todas ellas? Uno se preguntará, bueno, ¿qué hizo el Partido Comunista o qué hizo Pekín? Y la respuesta siempre fue la misma: no intervenir. Entonces, ahora bien, hay una diferencia clave entre las dos primeras, Evergreen, que deben tener en cuenta. Anbang y HNA se endeudaron para expandirse a escala internacional con operaciones sonadas como las de Warford o Hilton. Tenían, por tanto, escasa influencia en China. Evergreen, al contrario, es un jugador puramente doméstico con la práctica totalidad de sus intereses dentro de las fronteras. Su impacto potencial en la economía nacional es sustancialmente mayor y así lo acreditan las cifras.
Tiene una plantilla fija de 222.000 trabajadores y genera cada año 3.800.000 empleos directos. Si bien hablamos de un mercado laboral de 7.500 millones de personas, un default afectaría a 1,05 del total. ¿Listo? Cuenta con 1.300 promociones, 1.300 promociones en cursos en 280 ciudades de toda China y gestiona un volumen de suelo edificable superior a lo que suma Brooklyn o Bronx o Manhattan. ¿Listo? 1.5 millones de ciudadanos en China han pagado a Evergrande por adelantado a cambio de apartamentos que no existen o que están inacabados, y el clima social se está calentando, las protestas están surgiendo en varios puntos del país. Haga lo que haga Pekín, haga lo que haga en este momento, habrán ondas expansivas, y lo que no está claro todavía es que si estas ondas llegarán a China, se limitará solamente a China o será a nivel global. Y aquí es donde entra el famoso, entre comillas, momento Lehman, que muchos teorizan estos últimos días. Entonces la pregunta es, ¿toca intervenirla o dejarla desaparecer? Entonces, muchos, en el supuesto de que se intervenga mediante una inyección de capital pública, se sentaría un precedente peligroso por el agravio comparativo con casos pasados como los de Anban o HNA, lo que se optó por dejarlos caer. Conste que indirectamente el Partido Comunista Chino está ya tomando cartas en el asunto, y este mismo viernes el Banco Popular de China ha inyectado 14.000 millones de dólares al sistema a través de acuerdos de recompra inversa, la mayor cifra de irrupción de que empezó la pandemia del COVID-19. Sobra decir que esto aliviaría la situación de Evergrande, resurgiría en bolsa nuevamente y previsiblemente le otorgaría tiempo para acometer una amplia reestructuración para sanear su mermado balance. De la misma manera, pero una intervención de este tipo debilitaría la imagen del país, con lo que la divisa principal, el yuan, se devaluaría, y eso en materia comercial significa que las exportaciones chinas ganen en competitividad en detrimento frente al resto del mundo. Es decir, habrá nuevas tensiones geopolíticas creciendo el horizonte, especialmente con Estados Unidos, que es uno de los mayores consumidores de las exportaciones chinas. Y la misma semana que se ha redoblado la presión militar en el Pacífico con la nueva alianza entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia en torno a los submarinos de propulsión nuclear. Entonces, si no se interviene, hay un riesgo real no solo de que Evergrande colapse y se declare en bancarrota, sino que se contagie por todo el sector inmobiliario y al país por extensión. Y no está de más decir que esto ya está sucediendo en estos momentos en China, y todos estamos pendientes de la noticia que está sucediendo en este momento. Listo, todos los bonos, los mercados de bonos basura en China se están poniendo en jaque. Más si no cabe, tras confirmar que Pekín para el próximo vencimiento de deuda para esta próxima semana no se podría asumir. El mercado está cotizando a niveles no vistos desde el COVID-19. Estamos viendo una caída en este momento. Bueno, nos encontramos en el pre-market, pero estamos viendo la caída en todos los índices. Un segundo, listo. Por último, no hay que olvidar que el mercado inmobiliario china lleva décadas en rojo vivo. Si bien los últimos años se ha venido frenando, se ha venido desacelerando un poco, la mentalidad social imperante de acaparar activos físicos, pues el retorno asociado va a seguir subiendo indefinidamente. Pero lo cierto es que la descorrelación entre el parque inmobiliario y la población china es cada vez mayor. Nunca habrá suficiente demanda orgánica interna, es decir, no especulativa, para ocupar todos los hogares construidos, y la población envejece y los nacimientos caen.
Por otro lado, algunas fuentes estiman que algunos activos inmobiliarios representan hasta el 74.7% del patrimonio medio del ciudadano chino, y si se cayera Evergrande habría una previsible crisis de confianza con el sector, lo que en facto hundiría los precios. Quizás temiendo que esto pudiera suceder tarde o temprano, muchos ciudadanos chinos llevan años haciendo maletas y comprando activos inmobiliarios en el exterior, y no es una balanza menor, puesto que los ecos pueden sentirse también aquí en Colombia, en América, en Estados Unidos. ¿Listo? Hace 3 semanas, el medio estadounidense Curvet publicaba un artículo con la siguiente titular. Bueno, ahí lo voy a publicar un momentico, un segundo, a los que estamos en vivo en este momento. Listo. Listo. Y no hace ni 2 semanas, Bloomberg advertía también que años tras años la vorágine compradora sin igual de por medio del mercado chino se estaba desvirtiendo en todos los sectores al mayor ritmo nunca antes visto hasta la fecha. El endurecimiento de las políticas internas con el crackdown que están cometiendo en Pekín en múltiples sectores, también en el real estate, sumado a una crisis de confianza y a un menor ritmo de crecimiento, hacen temer una espantada de la inversión. También hay otra lectura, aunque es menos probable, es que si el mercado inmobiliario chino colapsa, podría ser que los flujos de inversión se acrecentaran en el exterior, calentándose más si cabe en algunos mercados internacionales. ¿Listo? Resumen de todo esto. Tenemos un suceso que está sucediendo en este momento. Las gráficas las voy a estar subiendo aquí en las redes sociales, en las historias del perfil de Instagram en este momento. Listo. Tenemos una lectura del colapso inminente de la economía en China debido a un gran coloso, a uno de los grandes de China. Tenemos unos antecedentes también. Tenemos una historia de no intervención por parte del Estado, y que finalmente los dos antecedentes que tenemos de este tamaño han desaparecido, han salido de bolsa. Estamos a la expectativa qué posición tomar frente a estos resultados. Creería que esta semana tendríamos una respuesta. Muy feliz día para todos. Espero haberles dado un poquito de contexto de lo que está pasando con Evergrande en este momento, ya que es una noticia que está en todos los medios del gremio, incluso en los medios nacionales también están sonando esta noticia, y todos los mercados están reaccionando a este pánico del mercado internacional del real estate en China. Feliz día para todos.